Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Dígale que está a su lado, Shabbat Shalom. Damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, sobre todo por Instagram, que estamos en vivo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este Shabbat. Sea la bendición del Eterno sobre sus vidas. Y como cada transmisión le decimos un Shabbat Shalom. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida entonces a todas las personas que nos siguen en la transmisión y damos un cordial saludo también a todas nuestras congregaciones, hijas y aliadas, como lo son Bellacob Los Altos Mirandinos, Bellacob Maracaibo, Bellacob La Guaira, Beit Midrash allá en Guarenas con nuestro hermano Calzadilla, y también en Turgua, Haderek, Los del Camino, esa congregación aliada, y también a todas las personas que nos siguen constantemente en las transmisiones de cada Shabbat desde España, Italia, Portugal, también que hemos tenido de allá, de Gran Bretaña, Inglaterra, desde Estados Unidos, México, parte de Centroamérica, Chile, Ecuador, Brasil, mucha gente de Brasil que nos sigue, Argentina, por supuesto, y bueno, muchos países. Le damos la bienvenida en la transmisión y dejamos esta para allá en manos del Eterno, bendito sea. Avinu Malkeinu, gracias Hashem, porque tú tocas nuestros corazones, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, porque tu bendición es abundante y llega a todo lugar, y que esta transmisión pueda repetir en los distintos ámbitos espirituales y físicos, para que tu palabra pueda ser sembrada en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua, sin el cual no pudiésemos acercarnos a tu presencia. Por sus méritos, amén y amén. Bueno, entonces llegamos a la parashá Shemini. Diga Shemini. Shemini, ¿qué significa? Octavo. Que trasciende mucho más allá de nuestro entendimiento. Shemini tiene una conexión especial del mundo físico con el mundo espiritual. Según las interpretaciones de los sabios, el octavo podría decirse que podría ser el primero, pero también es el octavo, para así explicarlo, ¿no? Nosotros, como cada semana siempre son 7 días, y al llegar al 7º día volvemos a hacer el conteo desde el 1. Pero en un conteo largo vendría siendo el día 8. Y espiritualmente 8 significa que trasciende lo espiritual con lo físico. Y Hashem, justamente así como ordenó en su momento la circuncisión a todos los varones de la casa de Israel, para ser del Eterno, diga ser del Eterno, para cumplir diligentemente todos sus mandamientos. Así también el octavo, el Shemini, es la inauguración del Mishkan. Es la inauguración de una serie de holocaustos, de sacrificios, de servicio al Eterno constantemente en su presencia.
O sea que podemos decir que el Eterno está mostrando a nuestro pueblo Israel escogido para levantar el Mishkan, para que su presencia pueda estar en medio de su pueblo, para él poder mostrar su voluntad, sus mandamientos, y su pueblo pueda ser obediente. Esta parashá es el punto angular de la vida de todo creyente en nuestro pueblo Israel y los que han creído en Mashiach Yeshua. ¿Y por qué es el punto angular? Porque esta parashá, según lo que nos está mostrando con la inauguración del Mishkan, la inauguración del servicio al Eterno en su presencia, es un antes y un después de cómo acercarte a la presencia del Eterno. Amén. La inauguración del Mishkan implica que en la vida de todo creyente hay un antes y después de ver la cara de Hashem o estar en su presencia. Así como nuestro padre Jacob o nuestro padre Abraham pudieron ver al Eterno, pudieron estar cerca del Eterno y su vida cambió para siempre. Cuando nosotros nos acercamos a su presencia a través del Mishkan establecido por el Eterno, la vida de todo hijo de Israel cambia para siempre. ¿Por qué? Porque esta es la parashá en que el Eterno dice: sed santos porque yo soy santo. O sea que esta es la parashá que Hashem nos está santificando para nosotros poder santificar al Eterno. No por nuestros propios méritos, no porque digamos palabras bonitas, adornadas. No, es porque Hashem ha puesto ese fuego en nosotros. Esta parashá tiene una serie de caminos, por decirlo así, y de enseñanzas, que si pudiésemos enseñar todo lo que dice la parashá de hoy, nos extenderíamos unas cuantas horas. Pero el tiempo apremia y no podemos. Así que vamos a tocar los puntos que Hashem me mostró para que tocar nuestros corazones el día de hoy. Amén. La implicación de ser santos ante el Eterno es una gran responsabilidad. Diga, gran responsabilidad. Y usted es parte de ello. ¿Sí? Todos somos parte de este servicio. El servicio del Mishkan viene acompañado de una serie de sacrificios que el Eterno estableció para santificar tanto los utensilios, lo físico, como el hombre como tal. Es necesario el sacrificio, ya que la desobediencia viene desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron la voluntad del Eterno. Y eso creó un vacío, creó una separación que se fue extendiendo en el tiempo a tal punto que ya no había una comunión con el Creador de todo el universo y el Creador de todas las cosas. Y el Creador de todo quiere tener una comunicación, una comunión con su creación. Amén. Y pasaron cientos de años y una serie de cosas para ir estableciendo esa comunión con el Eterno. En el cristianismo se le llaman dispensaciones. Nosotros podríamos decir que el Eterno lo que va haciendo es renovando su pacto. Amén. Así como un árbol
en las distintas etapas de las estaciones del año climática, va cambiando su follaje hasta quedar en algunas etapas completamente en las ramas, por decirlo así. Pero va renovando nuevamente su follaje para ser mucho más fuerte, mucho más amplio, dar más sombra. Así también el Eterno, con su pacto, con lo que Él estableció desde un principio, Él va renovando y haciendo más fuerte ese pacto. Amén. Y lo va haciendo más frondoso, y que su sombra puede abarcar en gran manera. Entonces el pacto, que en un momento era solamente para una familia, para Abraham, Isaac y Jacob, después fue para el pueblo de Israel. Ese mismo pacto también es para el resto de la humanidad. Amén. Porque el Eterno tenía que escoger un hombre, escoger un pueblo, y a través de ese pueblo sería la simiente en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Todas las familias de la tierra. Amén. O sea que la bendición, que la promesa que le fue dada a nuestro padre Abraham como el primero, como el que iba a ser pueblo de Hashem, ya el Eterno le había dado la promesa que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Amén. Pero el Eterno escoge primero a través de quién va a bendecir. Y siéntase privilegiado porque Hashem lo ha escogido a usted para bendecir a todas sus generaciones posteriores. Amén. El servicio del Eterno tiene una gran trascendencia, pero también tiene una gran responsabilidad, como lo estábamos diciendo. Una gran responsabilidad que requiere de todo nuestro esfuerzo para hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. El principio del servicio del Mishkan no es cualquier cosa y no es un juego. La presencia del Eterno en tu vida no es cualquier cosa, no es un juego. Yo creo que no hay sacerdote que pueda pasar la prueba de santidad delante del Eterno. Es imposible. Solamente con la sangre del sacrificio, y cada vez que se tenían que presentar en el Mishkan, posteriormente el templo, tenía que haber un sacrificio por expiación de su familia, de la familia sacerdotal, y luego del pueblo. Sin eso no podían iniciar el servicio, dando a entender que toda persona escogida como sacerdote o como sacerdocio son imperfectos. Y hay pecado en sus vidas. Sin embargo, Hashem les da estos sacrificios para que puedan hacer el servicio con la responsabilidad y con el espíritu de Hashem, con su aceite, con su unción de la responsabilidad de llevar el liderazgo de la congregación. O sea, que si esta parashá, quiero que vayamos profundizando porque tiene una enseñanza muy profunda y confronta al judaísmo, el judaísmo ortodoxo, con respecto a la visión de el Mashiach Yeshua, el cual rechazan totalmente. Y cuando digo que es el punto angular de todo creyente, y también es para los ortodoxos, el judaísmo tradicional, porque Hashem establece un sacerdocio y una familia sacerdotal
la cual iba a interceder por los pecados de Israel. O sea que Hashem está estableciendo que a través del sumo sacerdote iba a ser el intercesor del pecado de todo el pueblo de Israel en la presencia de Hashem. O sea que podemos decir que Hashem está mostrando que Él escoge a un sumo sacerdote para llevar la responsabilidad del pecado de todo el pueblo de Israel en su presencia. Porque escuchamos normalmente en el judaísmo tradicional diciendo no hay ningún hombre que pueda interceder por los pecados de otro o por el pecado de Israel. Pero en la parashá de hoy nos está mostrando que sí, que Hashem escoge al sumo sacerdote para llevar los pecados de Israel en su presencia. ¿Por qué? Porque esto es algo que Moshe vio en la presencia de Hashem, que se lo mostró en el monte Sinai, para luego hacerlo en el mundo físico. Y es este Mishkan. ¿Por qué yo digo que es el punto angular? Que luego se transforma en la piedra angular que los constructores rechazaron. Es porque Hashem nos está mostrando que el servicio constante en su presencia tiene que ser presidida por un Cohen Gadol, por un sumo sacerdote, por alguien de alta responsabilidad. Y aquí es Aarón el que está asumiendo esta responsabilidad y su descendencia, o sea, sus hijos, los cuales tienen que hacer el servicio en el lugar santo. Y sus dos hijos que tenían que ofrecerle incienso, dice la palabra que lo hicieron con un fuego extraño. ¿Qué había pasado anteriormente? Ellos habían puesto el sacrificio en el altar. Y dice que vino un fuego consumador que consumió completamente el sacrificio y todo el pueblo se postró y adoró. Porque la presencia del Eterno se estaba manifestando en su fuego consumador. Pero los inciensos también tienen que ser encendidos. Los inciensos que representan, ¿qué representan los inciensos normalmente? Las oraciones. Y esto es un punto muy importante, pues resulta que a veces la buena intención hace que pequemos. La buena intención de querer ayudar, de meter nosotros la mano, por decirlo así, hace que transgredamos el orden divino. Nosotros no podemos acelerar los procesos del Eterno. Nosotros no podemos colocar un fuego para ayudar al Eterno, porque eso es pecado en su presencia, eso es desobediencia, diga desobediencia. Yo ya lo he comentado en varias oportunidades. Las dos formas de pecar normalmente se resumen en dos formas de pecar. Moverte cuando Hashem no te ha dicho que te muevas. Y no moverte cuando Hashem te ha dicho que te muevas. Hacer lo que Hashem no te ha dicho que hagas. Y no hacer lo que Hashem te ha dicho que hagas. Y en este caso, Hashem no le había ordenado a ellos que colocaran un fuego que no fuera el del Eterno mismo para el incienso. Y al haber hecho esta desobediencia,
ellos fueron consumidos por el fuego del Eterno. Dicen nuestros sabios que fue un fuego encandecedor, fuerte, que les entró por la nariz y los consumió completamente por dentro. ¿Por qué no completamente? Porque posteriormente Moshe le dice a los hijos del tío de Aarón que retiren los cuerpos de ellos fuera del campamento. O sea que estaban los cuerpos, pero fueron consumidos completamente por dentro. Muchos dicen, no, el pecado y por eso desobedecieron. Miren, cuando el liderazgo está ejerciendo el trabajo que Hashem le ha dado, tiene que ser consumido por dentro. ¿Para qué? Para poder realmente no ofrecer un fuego extraño. A ver si me doy a entender con respecto a esto. Si nosotros referimos que el incienso representa a las oraciones, entonces quiere decir que el que yo diga con verborrea adornada o con palabras adornadas, muchas veces esa oración es una oración con fuego extraño. ¿Por qué? Porque la oración del creyente tiene que ser iniciada, escúcheme bien, tiene que ser iniciada con el fuego que el Eterno ha puesto dentro de él. Amén. Escuche bien lo que le estoy diciendo porque esto es algo muy delicado. Porque hay personas cuando van a orar, piensan que van a orar porque les da la gana o porque les nace orar. Eso quiere decir que no conocemos al Eterno. Y muchas veces cuando usted está orando porque le da la gana o porque le nació orar, esas oraciones rebotan del techo. Esas oraciones no son genuinas, por decirlo así. No estoy diciendo que todas nuestras oraciones no sean así. Estoy diciendo que la verdadera, la genuina oración, el genuino incienso con olor fragante para el Eterno, tiene que ser encendido por su Espíritu. Amén. O sea que la oración que yo realice o que vaya a realizar, yo tengo que sentir que fue encendida por el Espíritu de Hashem. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando usted ha tenido esas oraciones y usted siente la presencia del Eterno, verdad? Ahí en su lugar íntimo, en su hogar, o donde quiera que el Eterno lo haya tocado. Es porque el Espíritu del Eterno, como un fuego, porque el Espíritu representa un fuego, así como representa el aceite, también representa fuego, enciende esa llama dentro de ti para que tú entonces puedas elevar una oración. Amén. Y cuando usted esté encendido con esa llama y usted empieza a orar con ese fuego genuino, no fuego extraño, entonces la presencia del Eterno se empieza a manifestar. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tengamos cuidado entonces cada vez que realicemos una oración. No haga una oración por hacerla.
Pero ¿cuándo puedo sentir ese fuego? Se preguntarán mucho, porque yo sé que está pasando ese pensamiento entonces. Entonces quiere decir que en muchas oraciones no ha habido ese fuego. Bueno, este Mishkan, como punto de angular del creyente, nos está diciendo que en el lugar santo está la menorá. Y esa menorá representa al Mashiach en nuestras vidas. Amén. El aceite de la unción representa el aceite como tal al Espíritu. Amén. Y si usted tiene el Espíritu de Hashem, si usted tiene al Mashiach en su corazón, pues déjeme decirle que el fuego, la luminaria, estará constantemente dentro de usted. Amén. Y si eso está constantemente dentro de usted, pues entonces sus oraciones estarán precedidas de ese fuego que el Eterno ha puesto dentro de usted a través del Mashiach y del Consolador, su Ruach HaKodesh, para que esa oración y su vida misma, como un sacrificio vivo delante de Él, pueda ser un olor fragante a su presencia. Amén. ¿Qué es el olor fragante en su presencia? ¿Acaso un olor a incienso será olor fragante para el Eterno? ¿Acaso lo vemos de esa manera, físicamente? No. ¿Cuán equivocados estamos? Que un olor a carne o un olor a hierbas aromáticas puede ser lo que agrada al Eterno. No. El olor fragante para el Eterno en su presencia es la obediencia. Amén. Porque si Hashem lo estableció, si Hashem le dice a usted, usted se tiene que parar de manos, pegado de una pared, y usted dice, ¿y para qué? Ya eso es fuego extraño. Pero si usted en humildad va y se para de pie, esto es un ejemplo, no hay que hacerlo, está mandando usted a pararse de mano en una pared. Pero si usted lo hace sin decir nada, porque cuando usted dice algo, está empezando como el yesquero, ¿verdad? Que el yesquero te le hace chaca, 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 hasta que ¡pum! Prende ese fuego extraño, que muchas veces es la duda, la queja, el por qué, y por qué yo, y para qué, y más o menos. Si en silencio hacemos lo que Hashem nos da o nos dice, entonces quiere decir que estamos activando la obediencia en nuestras vidas. Y cuando activamos la obediencia en nuestras vidas, eso es olor fragante en su presencia. Amén. Así que cada vez que usted se queje, o cada vez que usted dude de algo de lo que Hashem le ha ordenado, inmediatamente asócielo con fuego extraño, peligroso. Y si hay algo de lo que nos muestra leyendo la Torá durante todos estos años, es que nosotros, nuestro pueblo Israel, constantemente se quejaba. Un fuego extraño. El creyente en esta parashá, como punto angular, nos muestra
el secreto con el cual el hombre puede acercarse al Eterno. Y eso es algo muy importante, porque esta parashá Shemini, octavo, es una parashá especial. Es una parashá que trasciende lo físico, que nos está mostrando un portal espiritual que va más allá del Shabbat, que va más allá del séptimo, que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. La obediencia al Eterno trasciende el mundo físico, trasciende el mundo espiritual para conectarnos directamente con el Eterno. Amén. Y eso es lo que nos muestra aquí esta parashá Shemini. En las distintas doctrinas, estas lecturas parecen sin mucha importancia. No, eso es para los judíos, eso es para el pueblo de Israel, esos sacrificios, que si el intestino, el riñón, eso son puras cosas. Ajá. Yo pregunto, y yo sé que muchos de los que les gusta estudiar la hermenéutica y todo lo demás, y la teología, también se preguntan, pero ¿por qué Hashem fue tan específico con los riñones, con los huesos, con las caderas, con los pulmones de los sacrificios? ¿Qué implicación tiene eso? Muchas veces no entendemos lo que Hashem, imagínense el pueblo de Israel, lo que implicaba obedecer todo eso. Hashem lo único que quiere es obediencia. Y el que estaba más claro que el cloro era Moshe. Porque Moshe sabía todo lo que implicaba responsabilidad del Mishkan, porque él lo vio con sus propios ojos. En cierto modo, Moshe sintió, palpó y vio la santidad del Eterno y lo que implicaba eso. Y por eso él estaba tan de lleno en que todo fuese acorde a lo que Hashem estableció. Cuando pasa esto con los hijos de Aarón, Moshe le dice a Aarón, esto es lo que implica la santidad al Eterno, la responsabilidad al Eterno. Tanto es así que dice que Aarón cayó, que Aarón guardó silencio en ese momento. Miren, yo no sé cuánto usted ha profundizado con respecto a la enseñanza o lo que nos muestra la parashá del día de hoy. Pero nos está mostrando que el Mishkan, donde va a estar la gloria del Eterno, también hay un duelo. Y hay un duelo muy profundo del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, y de cómo él tiene que guardar silencio y tiene que guardar ese duelo para obedecer al Eterno. Hashem estableció más adelante las leyes sobre el duelo y cómo debía guardarse el duelo. Pero en ese momento, en medio de la inauguración del Mishkan, aún empapados del aceite de la unción, empezando el servicio, la muerte de sus dos hijos, ustedes se imaginan todo lo que pasaba por la mente de Aarón.
¿En qué debo hacer? Mira, la responsabilidad del liderazgo en Aarón y Moshe, porque son los sobrinos de Moshe también, ¿no? Va más allá de lo que cualquier persona pudiese sentir. Porque en ese momento, cuando mueren tus hijos, se quebranta tu corazón de tal manera que podrías llorar y desparramarte. Sin embargo, él guardó silencio porque estaban en medio del servicio para que la presencia del Eterno pueda estar en ese lugar. Amén. ¿Qué nos está mostrando Aarón allí? Porque a veces cuando decimos, bueno, Hashem no dejó que Moshe ni Aarón entraran en la tierra prometida. Y nosotros livianamente los juzgamos, porque para eso sí somos buenos. Somos muy buenos para juzgar. Somos muy buenos para opinar sobre lo que está pasando, lo que está aconteciendo con una persona, con otra, o lo que está delante de nosotros. Y muchos ven cuando mueren los hijos de Aarón, como que bueno, ellos pecaron, bueno, ellos estaban borrachos, según lo que se podría decir después con la interpretación. Estaban pasados de licor y por eso no hicieron lo que tenían que hacer. Pero realmente se han puesto a pensar lo que pasaba en el corazón y en la mente de Aarón, siendo escogido como el sumo sacerdote, con toda la responsabilidad y toda la bendición que implicaba ser el sumo sacerdote, y que sus dos hijos, tanto el primogénito como el que venía después, mueren en la presencia de Hashem. Y él se cohíbe de guardar luto. ¿Por qué? Porque eso es abominación en la presencia del Eterno. Porque hay muerte allí presente. Y la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Muchos dicen maldición, la separación. La muerte es pecado. Porque a raíz del pecado de Adán, de esa desobediencia, vino la muerte. O sea que la muerte es pecado. Obviamente, una maldición de la desobediencia, del pecado, dictado por el Rey de Reyes y Señor de Señores de la creación. Un pecado que fue por desobediencia. Cuando miramos la parashá y empezamos a profundizar la parashá y lo que implica el Cohen Gadol, la responsabilidad, el cómo se tuvo que contener Aarón de este dolor, de este duelo, para que la presencia del Eterno se pueda manifestar y no corromper el servicio de Hashem. Me dice el estatus espiritual en que están Moshe y Aarón. No quiere decir que sus hijos no estaban en ese mismo estatus espiritual. Sí lo estaban. Y yo lo defiendo con toda vehemencia. Simplemente que ellos habían bebido, y cuando el hombre bebe, no hace las cosas en el orden que deben hacerse. Por eso Hashem, después de esta eventualidad, después de este evento que pasa,
Hashem le habla a Aarón, no le dice a Moshe. Búsquelo ahí mismo en la parashá. Hashem le habla a Aarón y le dice, ni tú ni tu descendencia se embriagarán cuando entren en el tabernáculo para ofrecer servicio, para que sepas distinguir lo que es santo de lo profano. ¿Sí? Pero no le está diciendo que no beban. Eso lo estuvimos hablando los caballeros la semana pasada, que unos se alegraron. Porque si hay algo que tiene muchas veces, lamentablemente, la doctrina, es que la doctrina y la religiosidad se vuelven como una fricción en la vida del creyente. Se vuelve una fricción de tal modo que se vuelven como cartones, como de piedra, como creyentes de piedra, jueces de sí mismos, que a todo lo ven como pecado. Que todo lo que creó Hashem es pecado prácticamente. Hashem creó el fruto de la vid, y el fruto de la vid es alegría para el corazón del hombre. Pero la palabra me dice que debemos tener dominio propio. Y el que tiene dominio propio, ante cualquier circunstancia, sea de licor, sea de cualquier cosa que se le presente delante de usted, lo puede disfrutar, pero moderadamente, sin exagerar. Ahora, Hashem cuando le dice, ni tú ni tu descendencia harán eso, porque tienes que distinguir lo que es profano de lo que es santo. Quiere decir entonces que mi vida, mi corazón, no se puede embriagar de cosas que puedan ser profanas cuando voy a ofrecer el servicio a Hashem. No lo tome solamente como licor. Puede tomar con muchas otras cosas. Por lo menos, no sé, las redes sociales, que es lo más que tenemos a la mano. Y que ya prácticamente nos hemos hecho dependientes de eso. Dice que la marca estará en su frente y en su mano, ¿no? ¿Sí? ¿No lo dice así? Y cuando usted está viendo el teléfono, ¿qué está poniendo? Su frente en su mano. Esa es la marca de la bestia, ¿o no? ¿Sí? Y la bestia es la inteligencia artificial. Y está haciendo que el hombre, la persona, cuando está viendo eso, aparezcan cosas, porque muchos defienden, no, es que aquí hay un mensaje poderoso. Este mensaje está bonito. Sí, pero hay uno, pero hay 10 que no lo son. Y usted está realzando el bonito, pero también consumió los otros 10. Porque el ojo del hombre y la mente del hombre es muy ágil, sumamente veloz. Y nada más una fracción de una imagen inmediatamente queda allí guardada. Y así usted no ve ese mensaje que no es el más adecuado en todo su contexto, ya al ver la introducción, ya eso quedó allí. Y la inteligencia artificial, esta bestia, por decirlo así, hace que usted vea la introducción y usted, no, yo no voy a ver ese mensaje completo. Pero resulta que pasan los días y usted pasando reel, aparece la segunda parte y lo vuelve a ver. Y dice, no voy a ver esto. Y a los otros días pasa la última parte y en sí ya lo consumió.
Es más, en el Shabbat, en el día de reposo, en que nos guardamos y nos conectamos con el Eterno, en el día en que nosotros, nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocada en estar en el servicio de Hashem, o reflexionando en nuestra vida, reflexionando lo que Hashem nos ha dado, entonces usamos el tiempo del Shabbat para ver las redes sociales. No, pero es que quiero ver noticias de Israel. Sí, es verdad. Va a haber una noticia de Israel, pero también va a haber 10 publicaciones que no son noticias de Israel. No sé si me voy a entender con lo que les estoy diciendo. Eso es embriagarnos para el servicio a Hashem. ¿Sí? Y muchas veces no hacemos distinción de lo que es profano, de lo que es santo para el Eterno. Así usted lo quiera disfrazar como que no, yo veo cosas buenas. No, déjese de cuenta. El enemigo es astuto, es como una serpiente. Así como engañó a Eva, así va a engañar a muchos. Dice la palabra que muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque dice que perderán la palabra del Eterno en su mente y en su corazón. No deje que esa palabra se pierda de su mente y su corazón. ¿Cuál es la única forma de que se pierda esa palabra de su mente y su corazón? Que usted deja a Yeshua a un lado y no siente ese fuego consumidor dentro de usted. ¿Sí? Si hay algo que David nos enseñó, que es la diferencia entre David y Saúl, que también está en la parashá de hoy, en la Haftará de David. Voy a tocar el tema de una vez, ya que toqué David, voy a aprovechar de tocarlo de una vez, ese tema que me parece muy interesante. Porque David, proféticamente, es la representación del creyente que tiene a su vida como un Mishkan, como un templo delante del Eterno. Y que sabe la responsabilidad de tener su vida como templo delante del Eterno. ¿En qué sentido? Nos muestra la Haftará que tenían que trasladar el arca. Y el arca la tenía el sumo sacerdote de aquel momento. Le iban a trasladar de un lugar a otro. Pero la estaban trasladando en una carroza. Cosa que no estaba bien hacerla. Y en una de esas la carroza se mueve y vino un hombre, usó la mano. Tocó y murió en el acto. ¿Por qué la tradición trae esta Haftará? Porque tratando de hacer lo bueno, murió. Así como Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Porque no era lo que Hashem había mostrado. Porque lo que es olor fragante para el Eterno es la obediencia. Creo que hay poquito en lo que... El olor fragante para el Eterno es obediencia. Ahora sí. Entonces, dice que David se molestó. David se puso bravo. Porque ¿cómo iba a pasar esto tan desagradable si yo lo que quiero es llevar el arca de Hashem? Porque ahí, ¿qué está haciendo? Aquí también hay un punto angular, por decirlo así, del creyente y de nuestro pueblo Israel. ¿Por qué? Porque se está estableciendo el lugar donde por fin el pueblo de Israel iba a poder hacer todos los sacrificios establecidos en la Torá. Porque si hay algo que dice la Torá es que yo te diré en qué lugar tú te vas a presentar y en qué lugar tú vas a hacer los sacrificios que yo voy a establecer. Y Hashem lo está estableciendo a través de David Hamelech, que iba a ser Jerusalén, la ciudad de David, conocida en ese momento. ¿Sí están conmigo? Amén. Así que también es una piedra angular.
Y tuvieron que dejar entonces el arca en casa de alguien que estaba por ahí cerca. Y Hashem bendijo ese hogar. Lo bendijo abundantemente. Déjame decirte que cuando la presencia del Eterno llega a tu hogar, te va a bendecir enormemente. Amén. Y llega a oídos de David. Oye, mira, hay 3 meses que se puso el arca allí y eso es pura abundancia. Entonces David dijo, bueno, entonces ya es hora de que ahora sí nos llevemos el arca para donde corresponde. Y era tanto el regocijo de David, y que David es un hombre que dice, no le daré nada a Hashem que no me cueste. O sea, estamos hablando del corazón de lo que Hashem quiere en el hombre, reflejado en David Amelech. Y es que este hombre es capaz de decirle a los sacerdotes que cada 6 pasos se paren, hagan un stop para ofrecer un sacrificio al Eterno por cada 6 pasos que realizaban. Imagínense el olor fragante que está haciendo en ese momento. A lo mejor no lo entendemos en su magnitud. Estamos hablando de kilómetros de distancia. Y David estableció que cada 6 pasos que dieran hacía un sacrificio. ¿Para qué? Para que llegara con olor fragante en obediencia al Eterno. Porque si Hashem en su palabra estableció que nadie lo podía tocar y un hombre muere por eso, por querer hacer el bien e hizo lo desobediente delante del Eterno, pues David está demostrando en el mundo físico que cada 6 pasos que dieran los sacerdotes iba a ser un sacrificio para agradar a Hashem. Amén. Ese es el corazón del verdadero creyente. No el que se queda en el luto o que se queda en una desobediencia, no, sino que quiere agradar y agradar al Eterno constantemente. Amén. Y muchas doctrinas interpretan que David danzaba desnudo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Es más, yo he visto películas y series de David que sale prácticamente en interiores. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque tratamos de ver las cosas literalmente y no es así. La palabra nos dice que él tenía un efod de lino, o sea, algo como transparentoso. ¿Quiénes se ponían los efod de lino? Los levitas, los sacerdotes. Ese era como el traje que ellos se tenían que poner, ¿sí? Y que era algo sencillo, básico. ¿Qué eran los sacerdotes y los levitas en cierto modo? ¿Qué eran del Eterno? Servidores, o sea, siervos. Entonces cuando David, rey de Israel, en toda su investidura y todas las vestiduras que tiene un gran rey, se vistió ¿de qué? De siervo. Siendo una representación de Mashiach Yeshua, que siendo rey se vistió de siervo. ¿Para qué? Para alabar, adorar y obedecer al Eterno. Cuando Mical, la esposa de David, hija de Saúl, lo vio, lo criticó. Porque para eso sí somos buenos, para ser jueces, para criticar. ¿Y qué fue lo que criticó ella? ¿Qué haces tú siendo rey, vistiéndote como un siervo con las siervas? Porque como era como medio tóxica. Porque lo que dijo fue las siervas, para que te vean las siervas. Eso sonó como tóxico cuando yo lo leí. Yo, oye,
Oye, más de una dice, no, es que tú te viste bonito el sábado para que te vean las otras hermanas. Ajá. Ajá. David le dice, yo he sido escogido como caudillo. Porque ella le está hablando que tú eres el rey. Pero David le está diciendo, yo he sido escogido como caudillo. Y si yo tengo que ser siervo para adorar al Eterno, pues escúcheme bien lo que le voy a decir. El corazón de David era un corazón humilde. Pero era un corazón empático, diga empático. Y dice, yo voy a ser como todos mis siervos. Y yo voy a adorar como un siervo para el Eterno. No con mis vestiduras de rey, porque yo delante del Eterno soy un simple siervo. Amén. Y lo que Mical le está mostrando como, no sé, yo hago una referencia como al Yesejará, tentándolo. Pues él responde diciendo, yo voy a ser humilde y como siervo delante de Hashem. Amén. Que el corazón de cada creyente sea así. Porque el fuego que consumía a David por dentro era obedecer y agradar al Eterno. Que así sea el fuego de todos los que crean en Hashem. ¿Por qué? Porque David es la referencia del Mashiach. Y muchas veces cuando él daba esas profecías escritas en los Tehilim, en los Salmos, era porque el espíritu de Hashem moraba dentro de él. Y las palabras que salían era un fuego que consumía su vida, mostrando lo que Hashem quiere para el pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué salió de su boca en su momento? Lo que leímos hoy en el Brit Hadashah. Porque tú serás sacerdote para siempre. Amén. Según el orden de Melquisedec. Dicho por David Hamelech. Dicho como una profecía. ¿Para quién? Para el que vendría. Para que el que vendría como siervo, humilde, en obediencia, recibido como rey al entrar a Jerusalén, se hizo siervo para obedecer completamente y agradar con olor fragante para el Eterno, siendo empático, Mashiach Yeshua, con toda la humanidad, y siendo abofeteado, rechazado, maltratado por todos los que merecíamos eso, para en obediencia, como cordero, en silencio, obedeciendo lo que Hashem había establecido, para que a través de su sangre derramada en el madero, en tierra, pudiese santificar la creación para el Eterno, con un olor fragante en su presencia, como obediencia absoluta y que trasciende los tiempos físicos en el tiempo de Hashem.
Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Los que tienen traiga siempre su Torah escrita. No se confíe solamente en el teléfono. No, es que en la calle me van a ver como un evangélico. Y yo soy judío ahora. Yo ahora, no, mire, usted sea judío, evangélico, lo que es, usted tiene que llevar la palabra de Hashem consigo. No, que ahora tengo el teléfono, sí, pero en el teléfono usted se me distrae. Ay, mira, me mandaron un mensaje. Ay, mira, tengo esto. Ay, mira, mi tía. Ay, no, mira tal. Mi hijo, mi abuelo. Hebreos capítulo 7. Yo pudiese decir, no sé, muchas cosas con respecto a esta parashá. Y creo que ya hemos tocado los puntos más importantes, ¿verdad? Pero yo quiero profundizar algo para que entendamos el rol de Mashiach Yeshua. Y si hay lectura a mí en la Torah, en la palabra, en la Taná, en la Biblia, es justamente estos capítulos. Porque así como la piedra angular o como el punto angular del creyente con el Mishkan establece el punto de partida para que la presencia de Hashem se pueda manifestar con el hombre, pues esta lectura para mí representa lo que todo creyente debe tener como prioridad en su vida y lo que representa realmente Mashiach Yeshua en la vida del creyente. Si usted está en el judaísmo mesiánico, el judaísmo creyente en Mashiach Yeshua, pues no quite la piedra angular rechazada por los constructores, que es Mashiach Yeshua de su vida. Porque el día que usted lo haga se va a secar como la higuera. Y la higuera que es seca simplemente es echada al fuego. Como siempre lo ha dicho el rabino y lo defiende con gran fuerza y lo ha defendido, es no dejes que arrebaten a Yeshua de tu corazón. Amén. Y yo le explicaba en la clase del sábado pasado, en la clase de los caballeros, que si hay algo que critican a Jacob muchas veces, y que es criticada tanto por el judaísmo tradicional como hasta por los mismos mesiánicos entre comillas, ¿no? Porque el que dice que es mesiánico, su piedra angular es Mashiach Yeshua. Pero muchos entonces quieren regodearse y quieren codearse con el judaísmo tradicional y entonces empiezan a ver a Yeshua como un plus, como un abono, como un comodín, esa es la palabra exacta. Como un comodín, como, ay, bueno, sí, que lo principal es la Torah, la ley, sí, sí, eso es lo principal. Pero resulta que el protagonista es Mashiach Yeshua. Amén. Así cuando usted hable de la Torah, de las leyes establecidas por el Eterno, tenga en cuenta que cuando usted está leyendo la Torah, que cuando usted está estudiando la Torah, o el Pentateuco como muchos lo conocen, pues el protagonista es Yeshua. Amén. Sí, es nuestro pueblo Israel, sí, nuestro pueblo Israel es como la caparazón, pero el centro de la enseñanza, el centro de lo que nos dice la Torá es Mashiach Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque en él es el fin, pero no el fin de la Torá, sino el fin del cumplimiento de la Torá en Mashiach Yeshua. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esa es la gran interrogante que debe surgir en nosotros como creyentes. ¿Para qué? No para abrogar ni dar por nulo lo que Hashem estableció desde un principio.
Porque si Hashem lo estableció, dice, como pacto perpetuo será por toda la eternidad. Amén. No, creo que muchos aún no comprenden, se van a lo literal. Y por eso se arraigan y se aferran a un judaísmo tradicional, que se queda como una piedra, como algo sólido. Pero Hashem dice: yo pongo mi espíritu en mi pueblo Israel para que sus corazones ya no sean de piedra, sino sean de carne. Pero ¿cómo es eso si nuestro corazón es de carne? No estamos hablando de lo físico. Estamos hablando que cuando solamente ves la Torá como algo rígido, te transforma en una persona de piedra. Y ves el sacrificio como un plus. Pero cuando tú tienes a Mashiach Yeshua dentro de tu corazón, al Ruach del Eterno en tu corazón, entonces tus pensamientos ya no serán de piedra, sino que serán de carne. Amén. Donde sientas la palpitación del Eterno en tu vida. Amén. Porque la diferencia de Saúl cuando fue escogido como rey, a David cuando fue escogido como rey, es que Saúl cuando pecó, cuando transgredió, cuando no obedeció, él simplemente le dijo a Shmuel: acompáñame a hacer los sacrificios para que todo el pueblo vea de que tú y Dios están conmigo. O sea, lo que vean los demás, lo que digan los demás. Pero David cuando pecó con la mujer de Urías, y Natán el profeta lo confrontó. Oye, pero mire qué astuto Natán, ¿no? Oye, que Hashem es astuto. Porque David era un pastor de ovejas, y David le dolía todas sus ovejas. ¿Y con qué ejemplo le vino Natán? Un hombre tenía una sola oveja, y vino alguien con mucho poder y se la arrebató. Y bueno, David, ¿qué podría pasar con ese hombre que le arrebató? Bueno, y David, con toda la furia del pastor, defensor de las ovejas, dijo: ese hombre tiene que morir ya mismo. Porque David, si hay algo que era el corazón del Eterno, pero David era un hombre de 200 prepucios. Para los que saben a qué me refiero, ¿no? No trajo 100, trajo 200. Ahí sí lo sanguinario que podía ser ese hombre también. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Bueno, ese hombre se quebró. Es como que usted cometa una fechoría y a usted le muestren en la grabación es que había una cámara escondida. Y aquí aparece cuando usted estaba haciendo esto. Imagínate cómo te quedarías tú. O cualquiera al ser descubierto. Imagínense cuando estemos en el juicio del Eterno y Hashem muestre lo que usted hacía a escondidas. Delante de todos. Ahí sí, fue un silencio de repente, ¿eh? Y David lo que atinó a decir en ese momento, lo primero que dijo, no es qué dirán los demás, o yo soy rey. No, es lo que todo creyente debe decir siempre cuando es confrontado ante un error: que Hashem no quite de mí su Santo Espíritu. Eso es lo más valioso para un creyente. Amén. Eso es lo más valioso para un creyente. Amén. Nosotros podemos cometer errores, pero que nunca podemos permitir que ese celo nos consuma es que Mashiach y su Ruach HaKodesh,
que ha sido sellado en nuestro corazón, se ha quitado de nuestra vida. ¿Por qué yo hago comparación con una higuera seca? Porque lo he visto con mis ojos. He visto con mis ojos a creyentes fuertes en Mashiach Yeshua, y cómo por una u otra circunstancia se dejaron engañar, engatusar, envenenar, y quitaron a Yeshua de su corazón, y vi cómo sus vidas se secaron espiritualmente, pero secas espiritualmente. Tanto así que ya no le importaba llevar una vida secular, disfrazada, pensando en que habían trascendido, y no, fue que se secaron espiritualmente. Si hay algo que lo que David nos está diciendo ahí, que a mí no me puede importar más nada en este mundo, en esta vida, ni la riqueza, ni ser rey, ni todo lo demás. Lo que me importa en este mundo, lo que me importa en esta vida, es que Hashem no quite su Santo Espíritu de mí. Amén. Y usted podrá estar pasando la prueba más difícil de su vida, pero si usted tiene la presencia de Hashem a través de su Espíritu, usted va a salir de eso. Amén. Si usted está en medio de una adversidad, usted puede tener la plena seguridad que teniendo el Espíritu de Hashem, lo va a consolar y va a salir adelante. Amén. Las personas que sufren, que lloran, que se angustian, que no saben qué es lo que va a pasar, es porque no tienen el Espíritu de Hashem en su vida. Porque cuando usted tiene el Espíritu del Eterno en su corazón, en su vida, en su pensamiento, usted sabe que Hashem lo va a sacar de allí. Amén. No importa qué profundo sea el pozo, Hashem te va a levantar como las águilas para que veas su misericordia. Amén. Esto está bueno. Estoy tratando de... El rabino me está viendo así como que bueno. En una oportunidad lo llegué a hacer un poco, pero esta vez quiero hacerlo completamente. Yo quiero, por favor, habíamos dicho Hebreos capítulo 7. Si lo tiene en su teléfono, trate de concentrarse en la lectura, por favor. ¿Sí? 7:1. Yo quiero que cuando hagamos esta lectura, por favor, usted va a ser tocado por las rúas del Eterno, porque yo lo sé, yo simplemente estoy obedeciendo. Tanto los que estamos aquí presentes como los que están en la transmisión. Porque vamos a sentir lo que es Mashiach Yeshua en nuestras vidas. Y yo sé que el que está en la transmisión también va a sentirlo con mucha fuerza. Porque muchas veces lo queremos ver como un comodín, o el por qué cada vez que se haga una oración tenemos que decir por los méritos de Mashiach Yeshua. No me parece. El judaísmo tradicional no lo hace. Porque nosotros hemos sido transformados. Pero nosotros debemos entender el contexto por el cual Hashem dio los sacrificios para poder establecer un orden cultural para vida de nuestro pueblo Israel y para santificación de nuestras vidas. Pero déjame decirte que la sangre de un animal no puede ser más importante que la sangre del Mashiach. Y si nuestro pueblo
fue establecido la sangre de un animal para santificar ciertas cosas, cuanto más la sangre del Mashiach una vez y para siempre para todo lo que realizamos. Amén. Y yo le voy a pedir encarecidamente y con mucho amor que así sea muy emocionante lo que estemos leyendo, no aplauda. Ahorita. Porque vamos a hacer una lectura de lo que es Mashiach Yeshua para el creyente y para nuestro pueblo Israel. Y que nosotros cuando lo estamos diciendo ahorita en este mundo físico, pero también a través de las ondas de la transmisión, va a hacer que toque muchas vidas y que trascienda el mundo espiritual. Así que los que tengan corazón de intercesores, mientras se está haciendo esta lectura, interceda también allí en estos momentos. Voy a leer desde el 6:13, porque me parece importante leer esto como una introducción. Hebreos 6:13. Porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elohim Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando rezaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos.
porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moshe acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos al Eterno. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero según con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un pacto renovado. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual ya hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales no son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moshe cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un pacto renovado, el cual está basado sobre mejores promesas.
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Elohim y ellos serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que es anticuado va caducando, está próximo a desaparecer. El primero, pues, también tenía por su parte reglas de culto y el santuario terrenal. Por el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, a la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera estancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos establecidos. Pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, indicando con esto al Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la Reformación. Pero habiendo venido el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Elohim, limpiará las nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo? Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre.
Porque habiendo sido proclamados por Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata y hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo lo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, representación de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante del Eterno por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiese sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, los cuales cosas son ofrendas según la ley. Entonces ha dicho: he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Mashiach Yeshua, una vez y para siempre. Y todo sacerdote en verdad está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Le un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor y Señor. Eso es Mashiach. Y nosotros somos ese templo mostrado en David Hamelech. El tabernáculo perdido de David que vino a rescatar Mashiach Yeshua. Es ese corazón contrito y humillado, humilde, desparramado en su presencia. Eso es lo que quiere el Eterno de nuestras vidas. Obediencia y que seamos humildes. Que amemos a Hashem sobre todas las cosas, pero más aún, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Cierre sus ojos un momento. Avinu Malkeinu, gracias. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Porque ni la vida ni la muerte nos podrá separar de lo verdadero. Porque nada nos puede arrebatar de tu mano. Porque tú nos has llamado, tú nos has escogido. Y porque tú eres nuestro Elohim y nosotros somos tu pueblo. Un pueblo que guardas con celo. Porque no te adormeces, sino que siempre estás vigilando, guardando y protegiendo a todo tu pueblo Israel. Gracias, Hashem. Porque tú nos muestras un pacto, pero ese pacto ha sido renovado. Ha hecho un pacto nuevo en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, acercándonos a tu presencia, no con impedimentos, no, porque la sangre del Mashiach ha roto el velo que separaba tu presencia de tu pueblo. Y ahora tu presencia a través de la sangre de Mashiach en nuestras vidas, nosotros como un templo, como un lugar santo para ti, Hashem, nos limpia, y tu presencia puede tocar nuestro corazón, nuestra mente. Gracias, Padre, porque este es el verdadero plan y propósito de toda la Torá. Una verdadera comunión, una verdadera intimidad entre tú y nosotros. Gracias, Hashem, porque lo que pensábamos que era un templo, un tabernáculo en el desierto, un templo en Jerusalén físico, y el cual el enemigo está buscando que el pueblo de Israel no reconstruya el templo, pensando que eso es todo. No. Sí, habrá de pasar ese mundo físico para que el Mashiach se manifieste, pero el Mashiach ya se ha manifestado en el templo de nuestro corazón. Y eso es lo que no ve el Yesejará, el enemigo, que nosotros somos tu templo y que el Mashiach ya se ha manifestado en nuestras vidas. Y solamente esperaremos su segunda venida
para manifestación física de lo que tú has hecho en el mundo espiritual con nosotros. Gracias, Hashem. Gracias, Padre. Gracias por Mashiach Yeshua, que intercede constantemente por nuestras vidas. Gracias, Padre, que podamos perfeccionar nuestros caminos cada día delante de ti. Y queremos obedecerte en espíritu y en verdad. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Y Shabbat Shalom. Damos gracias a todas las personas que nos siguen en la transmisión, que nos siguieron en la transmisión, y le pedimos que le da un like a la publicación y que pueda compartir esta publicación con otros para que les pueda llegar el mensaje, y los esperamos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.